Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a trabajar con los operadores diferenciales que hemos estado revisando en el tema 1, la física y la geometría. Mediante un ejemplo, en un sistema de coordenadas cartesianas, veremos su manejo y también el cambio cuando trabajamos con un sistema de coordenadas polares. Usaremos también los operadores diferenciales y también ver la parte práctica del manejo de la notación de índices, precisamente cuando estamos ocupando esos operadores. Y un primer ejercicio en un sistema de coordenadas cartesianas que tiene que ver con el cálculo de la velocidad y la aceleración. Finalmente, pues es un repaso también de lo que hemos trabajado en los cursos previos de mecánica o de geometría al inicio de la carrera. En este caso, consideremos un vector de posición de una partícula en un tiempo t y está representado en el sistema cartesiano de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestro vector r, que es un dependiente del tiempo, y a su vez tiene componentes en la dirección del vector unitario y, en la dirección del vector unitario j y en la dirección del vector unitario k. Entonces, lo que tenemos que hacer, o nos pide este ejercicio, es calcular como primer punto la rapidez de la partícula al tiempo t1 y la componente de la aceleración del vector en la dirección de este otro vector, s con componente i, una componente en j y una componente en k. En este caso, lo que tenemos que hacer es precisamente ocupar las expresiones que ya conocemos, tanto para la velocidad y la aceleración de la partícula. Sabemos que la velocidad viene dada por la razón de cambio del vector de posición r con respecto al tiempo. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es una diferenciación directa a la expresión del vector de posición. En este caso sería prácticamente evaluar la derivada de la componente con respecto al tiempo en cada una de las componentes de nuestro vector r. Y para calcular la aceleración, en este caso, pues tenemos que hacer una segunda diferenciación. Ahora, pues podemos ocupar el resultado que ya obtuvimos de la velocidad. Tomamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y en este caso, pues finalmente es tomar las respectivas partes en donde tenemos la variable temporal. En este caso nos queda una componente en la dirección y una componente en la dirección k. Y entonces de esta manera ya tendríamos nuestro primer inciso. La rapidez de la partícula al tiempo t igual a 1, pues básicamente es tomar el módulo de la velocidad al tiempo t1. Y en este caso sabemos que el módulo viene dado por esta expresión, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de los elementos, y nos dejaría un resultado que en este caso es igual a la raíz de 61. Y lo que hemos visto también ya en el enunciado anterior, en el último renglón de la diapositiva anterior, es que la aceleración de la partícula es constante, es decir, es independiente del tiempo. Ahora, para calcular la componente de la aceleración en la dirección del vector s, pues lo que tenemos que hacer es tomar el producto punto de a del vector aceleración con el vector s. En este caso sabemos que precisamente sería tomar el producto punto del vector de aceleración que tenemos de este lado de la expresión punto el vector s, y lo dividimos entre la norma del vector s, y esto nos daría esta expresión, de tal manera que aquí ya hemos resuelto el ejercicio. Y lo que hay que considerar como punto importante es lo siguiente: los vectores base en el sistema cartesiano i, j y k son vectores independientes del tiempo, y esto hay que considerar que no necesariamente va a ocurrir de manera general. Es decir, cuando tenemos coordenadas o estamos manejando coordenadas generalizadas, los vectores base también deben de diferenciarse. Y para ello vamos a revisar el siguiente ejercicio en coordenadas polares, que también nos pide calcular la velocidad y la aceleración. Para este caso utilizamos las coordenadas polares ρ y φ. Y sabemos, lo que ya hemos visto también tanto en la presentación anterior como en los materiales de trabajo, que el dominio de la variable ρ pues corre desde 0 hasta infinito, y la variable φ está en este intervalo, en 0 hasta 2π. Y las reglas de transformación son x igual a ρ por coseno de φ, y y va a ser igual a ρ por seno de φ. Y entonces también lo que aquí tenemos como punto importante es que podemos o debemos de considerar los vectores
unitarios en el sistema coordenado polar en términos de los vectores base cartesianos. Esta expresión ya la conocemos. Tenemos aquí nuestras componentes en la dirección del vector, bueno, para el vector base unitario ρ, en la dirección de I unitario y J unitario. Y para el vector unitario sub phi, tenemos su respectiva componente en la dirección I unitaria y J unitaria. Bien, entonces aquí lo que también acabamos de mencionar hace 2 diapositivas es que estos vectores I y J son constantes en magnitud y dirección dentro del sistema cartesiano, pero los vectores unitarios en la dirección ρ y el vector unitario en la dirección phi tienen magnitudes constantes, pero sus direcciones cambian a medida que ρ y phi varían. Y entonces es necesario calcular la derivada de este vector cuando lo escribimos en coordenadas polares. Y por lo tanto, pues se tiene que diferenciar. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, nuestro vector unitario en la dirección de ρ, pues estaríamos calculando su respectiva derivada. Aplicamos la regla de la cadena. En este caso tendríamos el menos seno de phi por la derivada de phi con respecto al tiempo y nuestra vector unitario i, más el coseno de phi por la derivada de phi con respecto al tiempo y nuestro vector unitario j. Y esta expresión la podemos representar de la siguiente manera. Tenemos aquí phi punto, que es la derivada de phi con respecto a t, y el vector unitario en la dirección de phi. Entonces tenemos que dejar nuestras expresiones en términos también de los vectores en el sistema coordenado polar. Para la derivada del vector unitario en la dirección phi, pues hacemos exactamente lo mismo. Tenemos aquí nuestras expresiones al aplicar la regla de la cadena. Y tendríamos ahora que nuestro vector tiene esta magnitud, menos phi punto por el vector unitario en dirección ρ. Entonces, aquí ya tenemos las derivadas de los vectores base en coordenadas polares. Entonces, ahora el enunciado que vamos a ver en este ejercicio es que tenemos el vector de posición de una partícula en coordenadas polares dada por esta expresión, ρ de t por el vector unitario en dirección r. Y lo que nos piden es calcular o determinar las expresiones tanto para la velocidad como para la aceleración de esta partícula. Y bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente ocupar también lo que ya vimos en el sistema cartesiano. Para obtener la expresión de la velocidad, pues calculamos la derivada de el vector de posición. En este caso, pues lo que hacemos es obtener la derivada de la expresión que nos determina la posición de la partícula, y tendríamos obviamente pues nuestro desarrollo que es ρ punto por el vector unitario en dirección r más r punto la derivada del vector unitario en dirección de ρ. Pero como nos interesa dejar todo en términos no de la derivada de los vectores unitarios, sino de los vectores unitarios, entonces esta expresión ya la conocemos, la acabamos de expresar hace un par de diapositivas, y entonces lo que hacemos es sustituir esta expresión en términos de los respectivos componentes, que en este caso sería phi punto y el vector unitario en la dirección de phi. Y pues para la aceleración hacemos de manera equivalente, bueno, hacemos el mismo procedimiento, tomamos la derivada de la velocidad, es decir, derivamos toda esta expresión y vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a revisar lo que ocurre con este primer término. Aplicamos la regla de la derivada de un producto. Tendríamos r2 puntos por el vector unitario en la dirección de ρ más r punto por la derivada de el vector unitario en dirección de ρ. Esto nos representa este primer término. Y la siguiente derivada la tenemos aquí ya expresada. Tenemos 3 elementos, tenemos 3 componentes. Y entonces, ya una vez que tenemos todo el desarrollo, vemos que tenemos una expresión que involucra la derivada de un vector unitario en la dirección de ρ, una derivada del vector unitario en la dirección de phi. Entonces tenemos que dejar todo en términos de
los vectores unitarios. Entonces hacemos la respectiva sustitución y nuestra expresión se va extendiendo cada vez un poco más. Pero aquí veamos que ya tenemos nuestras componentes en términos de los vectores unitarios, tanto de ρ como de φ. El siguiente paso es agrupar lo que podamos identificar como términos en común, y de esa manera en nuestra agrupación pues nos determina la expresión para la aceleración. Este primer término están multiplicados por la derivada, por el vector base en dirección de ρ, mientras que el segundo término están multiplicados por el vector unitario en la dirección de φ. Y de esta manera toda esta expresión nos representa la velocidad de la partícula en un sistema de coordenadas polares. Bien, ya después de ver la necesidad de tomar las derivadas de un vector unitario en un sistema distinto al cartesiano, pues vamos ahora a trabajar algunos ejercicios con los operadores diferenciales también que poco a poco hemos estado señalando. En el siguiente ejercicio vamos a calcular el gradiente de una función r elevado a la n, y queremos que buscamos demostrar que esta expresión del gradiente equivale a esta expresión n por r elevado a la n-2 por el vector r. Y entonces pues tomamos como un primer punto, como punto de partida, el hecho de que r a la n pues va a ser esta expresión, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes x, y y z, bueno, cada una de ellas elevada al cuadrado, y están elevados a la n. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar las definiciones que hemos visto, y para el operador gradiente, pues aquí podemos comenzar a simplificar el manejo de las expresiones. Podemos hacer que el gradiente de toda la expresión finalmente sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado elevado a la n medios. Y entonces ahora sí lo que hacemos es aplicar la definición de gradiente, que es decir, tomamos la derivada parcial con respecto a la coordenada, en este caso para la dirección y, j y k. Aquí básicamente lo que estamos presentando es la expresión que me determina el gradiente. El siguiente paso es evaluar la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Y eso lo vemos aquí en esta expresión. Entonces veamos que nos quedamos con un factor n medios y multiplicamos, más bien que multiplica a esta expresión x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevada a la n medios menos 1. Este menos 1 viene por la diferenciación, y después al momento de tomar la derivada parcial de x con respecto a x cuadrada, pues nos queda un 2x. Todos los demás elementos se hacen 0 cuando estamos derivando con respecto a x. Lo mismo ocurre cuando se toma la derivada parcial con respecto a y con respecto a z. Y aquí lo que ya sabemos que tenemos que desarrollar es simplificar la expresión, revisar qué cosas se cancelan. Aquí tenemos un 2 que se puede cancelar con este otro, y vemos que tenemos un término en común n, y después tenemos en cada uno de esos sumandos precisamente una componente x en la dirección de y, una componente y en la dirección de j y una componente z en la dirección de k. Y bien, entonces luego de haber identificado que podemos simplificar la expresión, tenemos aquí nuestro resultado, en donde tenemos este n como factor común, nuestro producto, nuestra expresión elevada a la n medios menos 1, y después un vector con componentes en i, j y k. Esto lo simplificamos quedando con el siguiente resultado. Tenemos un r cuadrado elevado a la n medios menos 1 multiplicada por el vector, ahora el vector r. Y esto ya se simplifica precisamente como en términos de una potencia, n por r menos 2 por r, que era el resultado que nos estaban pidiendo demostrar. Y vean que ahora este trabajo se ha hecho, o este desarrollo se hizo directamente con el sistema de coordenadas cartesiano. En el siguiente ejercicio vamos a revisar cuando ocupamos la divergencia y el producto cruz. Bien, el enunciado nos indica que consideremos que el rotacional de este vector A vale 0 y nos pide evaluar la divergencia del producto cruz del vector A por el vector R. Consideremos que el vector A pues, es un vector con componentes A1, A2, A3, y el vector R tiene componentes X, Y y Z. Y entonces el primer paso que tenemos que hacer es calcular el producto cruz de A con R. Sabemos la regla que debemos de ocupar para obtener esta expresión. La obtenemos directamente
y sabemos que tenemos componentes en I, en J y en K. El siguiente paso pues es obtener la divergencia de este producto cruz, que también ya conocemos la expresión que nos permite calcular la divergencia en términos de las derivadas parciales de cada uno de los elementos, y en este caso al hacer cada una de las operaciones tenemos aquí el resultado por esta serie de componentes. Recuerden que estamos haciendo todo el procedimiento en coordenadas cartesianas, entonces es necesario hacer el desarrollo explícito de toda operación. Y bien, entonces ahora lo que podemos hacer es agrupar los elementos que vemos que tienen en común tanto para la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Y en particular el arreglo que tenemos entre los paréntesis lo podemos ver también como en términos de un producto vectorial. Tenemos aquí un vector unitario, un vector con componentes X, Y y Z, y después nuestro, que es producto punto, estos componentes en dirección Y, J y K. Y esto nos representaría finalmente el rotacional del vector A. Es decir, que el punto de partida fue tomar la divergencia del producto cruz del vector A con R, y esto va a ser igual a R, producto punto, el rotacional del vector A. Y el enunciado nos decía que si este rotacional se hace igual a 0, entonces todo este producto que obtuvimos sería R.0, vector 0, y esto nos daría un valor de 0. De esta manera también nuevamente hemos resuelto el ejercicio ocupando el uso de las coordenadas cartesianas. Ahora, para un ejercicio con el rotacional, pues nos plantea lo siguiente. Consideremos que este vector B va a ser igual al producto cruz de omega por R. Y nos piden demostrar que omega va a ser igual a un medio del producto del rotacional del vector B, donde omega es un vector constante. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tomar el rotacional del vector B, que va a ser igual al rotacional del producto cruz de omega con R, y entonces en términos de una expresión sería tomar el rotacional de este determinante, que también sabemos que lo podemos desarrollar y tendríamos lo que tenemos aquí en el determinante, pues lo tenemos en estos corchetes cuadrados. Y el siguiente paso sería nuevamente aplicar la definición del rotacional. En este caso, aquí vemos un poquito más extendido el determinante, pero es exactamente el uso de la definición de este operador diferencial. Entonces, para cada uno de estos elementos se realiza la diferenciación. Y después de hacer las cuentas, recuerden que aquí en las sesiones de trabajo con video, pues aquí nos vamos a ahorrar un número de renglones para precisamente no extender demasiado el tiempo. Ustedes pueden comprobar los resultados y llegaríamos a este valor. Tenemos un factor de 2 por un vector con componente omega 1, omega 2, omega 3 en las direcciones I, J y K. Y esto sabemos que finalmente se reduce a 2 veces el vector omega, que era lo que nos estaba nos decía nuestro ejercicio. Y entonces ahora podemos deducir que omega es un medio del rotacional de B. A manera de interpretación, pues lo que estamos encontrando es que el rotacional de un campo vectorial pues tiene que ver con las propiedades rotacionales del campo. Si tenemos un campo F, pensando en un fluido que está en movimiento, una rueda con paletas colocada en distintos puntos del campo tenderán a rotar en aquellas regiones en las que F es distinto de 0. Esto es algo que también ya ustedes habrán revisado en su curso de mecánica, en el curso de mecánica analítica. Y si encontramos que el rotacional de F es igual a 0 en cierta región, no habrá rotación, las ruedas con paletas no van a girar, y al campo F le vamos a llamar irrotacional. También una manera de identificar un campo que no sea irrotacional también se le llamará en ese momento como campo vórtice. Bien, ahora vamos a ver un caso especial que tiene que ver con la revisión de las definiciones de los operadores. Aquí tenemos una expresión que nos estaría diciendo si tiene significado el gradiente de un vector. Sabemos que el operador diferencial gradiente siempre se aplica a funciones escalares, no a funciones vectoriales, pero vamos a ver qué pasa si aplicamos la definición que se presenta en este ejercicio.
En este caso, consideramos que el vector B tiene componentes B1, B2 y B3 en las respectivas direcciones de nuestro sistema cartesiano. Y entonces, al hacer uso de la definición del operador gradiente, tenemos el siguiente resultado. Tendríamos que las derivadas parciales en cada dirección, pues las aplicaríamos sobre las componentes del vector. Y en este caso, la primera derivada de B1 con respecto a X nos daría un producto de vectores unitarios Y con Y. Aquí hacemos la aclaración de que le hemos quitado el gorrito, el circunflejo, para no saturar mucho la representación a la que queremos llegar. Sin pérdida de generalidad, podemos decir que esta cantidad en negrita pues es el vector unitario. Y entonces la siguiente componente sería la parcial de B2 en la dirección con respecto a X, pero después por el producto de Y unitario, J unitario. Y la tercera componente sería la parcial de B3 con respecto a X y el producto de Y unitario por K unitario. Entonces, hasta aquí lo que estamos haciendo es aplicar la definición y aparecen estos productos de vectores unitarios. Las siguientes cantidades, cuando tomamos la derivada con respecto a Y, pues sería exactamente la misma, es decir, la parcial de cada componente con respecto a Y después los respectivos productos de vectores unitarios. La última componente sería con respecto a la derivada parcial de cada componente de B con respecto a Z y el producto de los vectores unitarios. Y entonces aquí es donde ya comenzaremos a dar una interpretación de este resultado. La interpretación la continuamos para estas cantidades Y por Y y por J, les vamos a llamar diadias unitarias. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El producto de IJ no es lo mismo que JI, es decir, no son conmutativas. Y cuando tenemos una cantidad de esta forma, como el producto que vimos hace rato, le vamos a llamar diádica y los coeficientes A1, A1, 2, etc. serán sus componentes. El arreglo de esas componentes lo podemos ver en este arreglo y le vamos a llamar matriz de 3×3, es una matriz cuadrada. Y lo que podemos entonces generalizar es que una diádica es la generalización de un vector. También podemos encontrar todavía una generalización en otro nivel, un nivel mayor, y esta nos llevaría a las triádicas, que son cantidades que consisten de 27 términos de la forma A super 1, 1, 1 multiplicado por I, por I, por I, más la componente A 2, 1, 1 por producto de J, I por I, etc. Así los otros 25 términos. Entonces, cuando tenemos o revisamos que estas componentes, ya sea de una diádica o una triádica, se transforman en un sistema de coordenadas a otro, esto nos va a llevar de manera natural al análisis tensorial. Entonces, esto fue un ejemplo, un caso especial, un caso en donde vemos que ocupar la definición tal cual del operador gradiente, pero ahora ocupando una función vectorial, pues también tiene sentido. Ahora, pasaremos a la parte de notación de índices, que también es un punto importante, que también recuerden que vamos a ir extendiendo a lo largo de este tema. Y bien, vamos a hacer un repaso. El símbolo de permutación que vimos y trabajamos en la presentación anterior, también le conoceremos como el símbolo de Levi-Civita. Y ya sabíamos que en este caso va a valer 1 si esta permutación es cíclica o es par, y va a valer -1 si esta permutación es no cíclica o es impar, y valdrá 0 para cualquier otro caso. Recordemos que los índices I, J y K corren o están dentro del rango de 1, 2, 3. Este es un repaso de definiciones. Y aquí vamos a ocupar de manera relevante el producto de dos símbolos de Levi-Civita. Y la ventaja es que podemos expresarlo en términos de una delta de Kronecker. Cuando tengamos el producto de un primer símbolo de Levi-Civita con subíndices IJK multiplicada por un segundo símbolo de Levi-Civita con subíndices KLM, pues va a ser igual al producto de deltas de Dirac de subíndice IL por otra delta de Kronecker JM menos una delta con subíndices IM
multiplicada por una delta con su índices JL. Este resultado lo vamos a ocupar más adelante, pero también tomen en cuenta que ustedes pueden demostrar siguiendo la definición precisamente del símbolo de Levi-Civita más la definición de la delta de Kronecker. Este resultado lo pueden demostrar sin problema alguno. Y bien, entonces ahora lo que podemos hacer es que ocupando el símbolo de Levi-Civita y la delta de Kronecker podemos expresar nuevamente los operadores diferenciales que hemos revisado. Entonces el gradiente, la dirección y, pues va a ser igual a la parcial de phi con respecto a la coordenada xy. La divergencia de un vector A pues va a ser igual a la delta de Kronecker subíndice ij por la parcial de la componente AJ con respecto a la coordenada xy. En rotacional de un vector de una cantidad vectorial pues va a ser igual al símbolo de Levi-Civita o el símbolo de hipermutación, y que multiplicará a la derivada parcial de la componente de A componente K con respecto a XJ. Y bien, entonces ahora haremos una revisión de algunos ejercicios. Tomaremos uno de la mecánica, por ejemplo, tomemos la divergencia de este vector R al cubo en la dirección de R. Y ahora el punto importante es que haremos el uso de la notación de índices. Veremos más adelante que pues este desarrollo antes de este curso por lo menos se hacía siguiendo la definición de los operadores diferenciales en coordenadas cartesianas, y veremos la simplicidad y la parte práctica de manejar índices. Entonces esta expresión, ocupando la definición que vimos previamente hace un par de diapositivas, pues nos diría que tomamos la derivada parcial de R al cubo por la componente del vector, la componente y del vector, y diferenciamos con respecto a xy. Entonces aquí lo que hacemos es tomar el producto, la derivada del producto, y entonces ya cada uno de los pasos en esta nueva línea ustedes lo pueden revisar, es de diferenciación de un producto. Y entonces ya podemos simplificar cada vez. Recuerden que también aquí tenemos el punto importante de que si tenemos índices repetidos, ya sabemos las convenciones que debemos de utilizar. Entonces, desarrollando completamente cada uno de los renglones, llegaríamos a que el resultado que se obtiene de esta divergencia pues sería un valor de 6R al cubo. Entonces, vean que aquí este resultado, utilizando notación de índices, es mucho más fácil de calcular. Ahora, y lo que comentábamos en esta diapositiva, estamos presentando que si quisiéramos hacer la demostración, que podría ser una parte alterna que ustedes pueden llevar a cabo, se van a llevar más líneas, se van a llevar más tiempo, pero el resultado va a ser exactamente el mismo que cuando ocupamos la notación con índices. Ahora, veamos el rotacional de esta cantidad, R vector entre R al cuadrado. Y entonces ocupamos la definición que vimos hace un momento, ocupando la notación de índices. Entonces sabemos que esta expresión pues involucra el símbolo de Levi-Civita, más que multiplica la derivada parcial de xk, la componente k, entre r, entre este factor 1 entre r, con respecto a xj. Y aquí hacemos la respectiva diferenciación parcial, y tendríamos que ahora pues nos quedamos con este producto. Aquí tenemos un factor menos el xj entre r cuadrada, y esto nos llevaría a que esta expresión la podemos ver como el producto cruz de r consigo mismo. Sabemos que eso se anula, por lo tanto el resultado de esta expresión es 0. Entonces vean que ahora la notación de índices favoreció bastante el desarrollo, la solución, el cálculo, que haber estado manejando componente por componente, hacer el determinante, etc. Bien, ahora por ejemplo nos piden resolver el laplaciano de la función logaritmo natural de r, y ocupando índices. Y esto, finalmente lo que tenemos que hacer es aplicar la definición. Como sabemos que el operador laplaciano pues es tomar la segunda derivada, aquí estamos expresando, esta sería nuestra primera derivada, después fuera de las llaves tenemos la segunda derivada. Entonces aquí aplicamos
resolvemos lo que tenemos entre las llaves y nos dejaría que la expresión que estamos tomando, la derivada parcial del logaritmo de r con respecto a xy, pues va de xy entre r cuadrada. Y después hacemos la segunda diferenciación. Y en este caso nos quedaría este término, 3 por r cuadrada menos 2 por r al cuadrado entre r cuarta. Y esto lo simplificamos y llegamos al valor de 1 entre r cuadrada. Entonces aquí también se ve la parte práctica del manejo de notación de índices. Bien, ahora veremos el rotacional del producto cruz. Utilizando la notación de índices, tenemos un vector A y un vector B, el producto cruz de ellos, y después el rotacional de esta cantidad con respecto a la coordenada Y. Entonces usamos la definición. Vemos aquí que ocupando la definición del rotacional tendríamos el símbolo de Levi-Civita que multiplica a la derivada parcial del producto cruz de A con B con respecto a X, bueno, la coordenada K con respecto a XJ. Y entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es reexpresar el producto cruz en términos de notación de índices. En este caso quedaría representado como el símbolo de Levi-Civita, ahora con los subíndices KL y M, multiplicada por la componente AL por la componente BM. Y entonces en este caso sabemos que esto es una constante, la podemos retirar de la diferenciación y nos queda un producto de dos símbolos de Levi-Civita que multiplica a su vez a la derivada parcial del producto de estos componentes AL, BM con respecto a XJ, pero este doble producto vimos hace varias diapositivas que lo podemos representar en términos de deltas de Kronecker, que es esta expresión, y de este lado ya tenemos el desarrollo de esta diferenciación parcial. Entonces vean que aquí está el haber introducido de manera conveniente una representación de un producto de dos símbolos de Levi-Civita en términos de las deltas es muy conveniente. Y ahora lo que hacemos es desarrollar todo este producto, que lo veremos a continuación en esta expresión. Aquí ya tenemos componente por componente del producto de las deltas de Kronecker por los componentes de la diferenciación. Y pues se simplifica precisamente por la definición de la delta de Kronecker. Solamente van a permanecer cuando los índices son iguales y la expresión anterior pues es equivalente a esta nueva expresión. Y vean que ahora tenemos aquí una componente AI por la parcial de BJ con respecto a XJ menos AJ por la parcial de BI con respecto a XJ, un tercer término y un cuarto término. Vean que los términos de los extremos manejan el mismo índice con respecto a la derivada. Aquí estos términos que están en medio pues tienen términos en la diferenciación parcial con respecto a I, y bueno, es la diferenciación del término de la componente BI con respecto a XJ y la parcial de AI con respecto a XJ. Y eso finalmente también es la definición de los operadores que vimos hace un momento. Es decir, tenemos la componente AI por la divergencia del vector B menos el producto punto de el vector A por el gradiente que operan sobre BI más el producto punto del B vector por el gradiente aplicado sobre la componente AI menos BI por la divergencia de A. Y entonces al retirar los subíndices I nos quedaríamos con la representación de los vectores A por esta divergencia, el producto punto de A por el gradiente sobre B más el producto punto de B por el gradiente sobre el vector A menos el producto de B por la divergencia de A. Entonces este desarrollo fue mucho más sencillo, mucho más ameno y más directo aplicando la notación de índices. Ustedes pueden comprobarlo y sería un buen ejercicio moral que hicieran el desarrollo en términos de componentes en un sistema cartesiano y van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces de esta manera queremos mostrar que manejar índices va a ser algo muy necesario, muy práctico, es una notación muy amigable, requiere de estar practicando y es lo que buscaríamos que ustedes estén desarrollando tanto con los ejercicios a cuenta, más algunos que estaremos también planteando en los siguientes materiales de trabajo. Si les gustó el video, por favor denle un like y de esta manera pues vamos a seguir realizando videos para este tema 1 y a lo largo del curso. Bien, nos vemos, hasta luego.